Bienvenidos a Guillemáticas. Hoy vamos a resolver un problema de probabilidad condicionada. Nos dicen que en un instituto el 70% de los alumnos de cuarto cursa TIC y el resto francés. El 80% de los alumnos de TIC aprueba, mientras que el 40% de los de francés suspende. Antes de calcular los dos apartados que nos piden, vamos a hacer un diagrama de árbol para expresar todos estos datos. Como hay dos tipos de asignaturas, está la asignatura de TIC y la de francés, hacemos dos primeras ramas donde indicaremos los alumnos que cursan TIC, que son el 70%. El 70% lo podemos expresar como 70 entre 100, que es 0,7. Y también hay alumnos que estudian francés. Son el resto, es decir, el 30%, 0,3. Dentro de los alumnos de TIC nos dicen qué porcentaje aprueba, que son el 80%, así que hacemos otra rama que sale de los alumnos de TIC. El 80% será 0,8. Estos son los alumnos que aprueban TIC. Y no nos dicen nada de los que suspenden, así que deducimos que el resto suspende. 0,2, el 20%, suspende. De francés nos hablan de los alumnos que suspenden. Dicen que son el 40%. Así que en la rama de suspensos que vienen de francés sería 0,4. Con lo cual deducimos que el 0,6, el 60%, son los que aprueban. Y ahora vamos a recordar cómo funciona la probabilidad condicionada. La fórmula de la probabilidad condicionada es la siguiente. La probabilidad de A sabiendo B es igual a la probabilidad de la intersección A intersección B dividida entre la probabilidad de B. Esta misma fórmula se podría hacer igual pero alternando la A y la B. La probabilidad de B sabiendo A será igual a la probabilidad de la intersección también dividida en este caso por la probabilidad de A. De esta fórmula podríamos despejar la probabilidad de la intersección y tendríamos que la probabilidad de A intersección B será igual a la probabilidad condicionada, probabilidad de A sabiendo que ocurre B, y esta probabilidad de B pasaría al otro lado multiplicando. Y también podríamos deducir la probabilidad de B intersección A, que es lo mismo que A intersección B, y podríamos despejarla como la probabilidad de B sabiendo que ocurre A por la probabilidad de que ocurra A. Con estas fórmulas, con estas dos fórmulas que se deducen de la fórmula de la probabilidad condicionada, podemos responder a estas preguntas. Nos piden primero calcular la probabilidad de que un alumno elegido al azar apruebe. Que un alumno apruebe está en esta parte del árbol, en esta hoja del árbol y en esta hoja del árbol también. Es decir, que para que un alumno apruebe tiene que ser o de los que aprueban de TIC o de los que aprueban de francés. Con lo cual, calcularemos la probabilidad de que un alumno elegido al azar apruebe sumando la probabilidad de la intersección. El alumno aprueba y además es de TIC, o bien la suma de que el alumno aprueba y además es de francés. Estas probabilidades de intersecciones las vamos a calcular con estas fórmulas de aquí, con la probabilidad de la intersección dada la probabilidad de la condición, probabilidad condicionada. ¿Cuál es la probabilidad de que un alumno apruebe y sea de TIC? Lo único que hay que hacer es recorrer el árbol y ver que se cumplan ambas condiciones, que sea de TIC y que apruebe. Entonces nosotros recorremos el árbol para ir a la rama de TIC y desde la de TIC vamos a la rama de los aprobados. Entonces vamos a multiplicar las dos condiciones, las dos ramas por las que tenemos que pasar. ¿Por qué? Precisamente porque estamos utilizando esta fórmula
pasamos por la probabilidad de TIC, que es 0,7, y por la probabilidad de que siendo de TIC apruebe, que es 0,8. Multiplicaremos entonces 0,7 por 0,8. Y haremos exactamente lo mismo en la intersección de A y de F, es decir, un alumno que aprueba y que es de francés. Para eso tenemos que ir a la rama de que el alumno es de francés y a la subrama de que siendo de francés aprueba. Multiplicamos entonces 0,3 por 0,6. Calculamos estos datos y lo que obtenemos es 0,7 por 0,8 es 0,56 y 0,3 por 0,6 que es 0,18. Sumamos ambas probabilidades y el resultado nos da 0,74. Esto significa que el 74% de los alumnos aprueba, venga de la asignatura que venga. Hemos contestado al apartado A. Ahora vamos con el apartado B. Nos piden de los alumnos suspensos cuál es la probabilidad de que el alumno que elegimos sea de TIC. Es decir, vamos a elegir en este caso un alumno que sabemos que está suspenso y de esos suspensos qué probabilidad hay de que venga de la rama de TIC. Para ello, primero tenemos que saber cuál es la probabilidad de suspensos. Como hemos calculado antes la probabilidad de que un alumno al azar esté aprobado, la probabilidad de que esté suspenso será el suceso contrario, es decir, 1 menos la probabilidad de aprobado, 1 menos 0,74, y esto nos da 0,26. Esta es la probabilidad de que un alumno elegido al azar esté suspenso. Nos están pidiendo la probabilidad de que un alumno sea de TIC sabiendo que estaba suspenso, es decir, la probabilidad condicionada de que sea de TIC dado que el alumno estaba suspenso. Utilizamos la fórmula de la probabilidad condicionada, probabilidad de A sabiendo B. Así que la probabilidad de que el alumno sea de TIC sabiendo que es suspenso es la probabilidad de que sea de TIC y además está suspenso dividido entre la probabilidad de que esté suspenso. El denominador ya lo tenemos, lo acabamos de calcular, es 0,26. Pero para calcular el numerador tenemos que volver a utilizar una de estas dos fórmulas que despejaban la probabilidad de la intersección. La probabilidad de que un alumno sea de TIC y además esté suspenso se puede despejar como la probabilidad de que esté suspenso sabiendo que es de TIC por la probabilidad de que sea de TIC. El denominador lo dejamos como estaba. ¿Cuál es la probabilidad de que un alumno esté suspenso siendo de TIC? Solo tenemos que ir a la subrama. Dentro de TIC tenemos que ir a la subrama de los suspensos. Vemos que los alumnos suspensos que son de TIC es del 0,2, así que la probabilidad de suspenso sabiendo que es de TIC es 0,2. Por otro lado, tenemos que multiplicar por la probabilidad de los alumnos de TIC, que es la rama principal de TIC, 0,7. Y dividimos entre la probabilidad de suspensos, que habíamos visto que era 0,26. El resultado será 0,14 entre 0,26. Y al hacer esta operación aproximadamente nos da 0,54. Esto significa que el 54% de los alumnos es de TIC sabiendo que eran suspensos. Es decir, que si elegimos un alumno suspenso al azar, hay un 54% de probabilidad de que ese alumno fuera de TIC. Y con este ejercicio hemos repasado la probabilidad condicionada.